Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva y en este vídeo voy a intentar estar todo un día leyendo. Va a ser un pequeño vlog, es la primera vez que lo hago, así que no sé realmente cómo va a salir. En el título ya habréis visto que he puesto 24 horas porque es lo que se suele poner, aunque no van a ser 24 horas reales porque ya os aviso que yo sí voy a dormir, pero sí que pretendo que sea todo el día, desde más o menos las 7 a las 8 de la mañana hasta más o menos las 12 de la noche. No sé cuánto me va a dar tiempo, yo no soy una lectora especialmente rápida ni así de intensa porque jamás paso tantísimas horas leyendo, así que tengo mucha curiosidad por ver qué sale de esto. Como a partir de ahora os voy a dejar con mi yo lector del día, os recuerdo ahora que si os interesa el contenido me ayudáis muchísimo suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos y dando likes a los vídeos. Además también os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todas mis redes sociales y mi página web. En la cajetilla de información también os dejo siempre los enlaces de afiliada a todos los libros que aparecen en los vídeos. Ahora sí, vamos allá con este mini blog. Buenos días. Bueno, esta es mi cara de recién levantada, son las 7:15 de la mañana. Espero que se oiga, hablo bajito porque todavía hay gente dormida. Me voy a sacar a este bichito de aquí. Nos vamos de paseo y voy a aprovechar para ponerme ya el primer audiolibro. Me he dado cuenta que el primer relato que quería leer, que lo tengo en físico, también está en Storytel, así que voy a ir adelantando un poco durante el paseo. Es La leyenda de Sleepy Hollow, así que bueno, pues quería dejar constancia ya de lo primero y luego seguimos viendo. Hola, aquí estoy otra vez, ahora mismo ya son las 9:30 de la mañana. Ya habéis visto que he empezado bien prontito con el reto, porque la verdad tengo miedo a que no me dé tiempo a mucho, pero de momento estoy bastante contenta porque ya voy bastante bien. Como habéis visto, lo primero que he hecho ha sido salir, porque siempre a primera hora de la mañana paseo a Tanis, y ya he aprovechado para irme con un audiolibro de uno de los libros que quería leerme sí o sí, porque lo tenía entre mis 50 pendientes, que bueno, es un relato realmente, pero que yo lo tenía en esta edición que viene únicamente el relato, que es La leyenda de Sleepy Hollow. Y me he dado cuenta que estaba también en Storytel, así que nada, he decidido ir adelantando con el audiolibro en vez de leerlo en físico, y la verdad es que es tan cortito y me estaba gustando tanto el audiolibro que al final me lo he oído entero en el audiolibro. Supongo que todos conocéis este relato o más o menos de qué va La leyenda de Sleepy Hollow. Si no es por el famoso relato de Washington Irving, pues seguramente sea por la película. Así que tampoco me voy a entretener mucho en contaros de qué va esto. Solo decir que es súper cortito. De hecho, mirad, esta edición que tengo yo tiene 47 páginas solamente. El audiolibro creo que no llegaba a las 2 horas. Y me ha gustado bastante. Me ha gustado en general, es un relato entretenido, muy gótico, pero sobre todo me ha gustado por ir viendo los paralelismos con la película. Yo no había leído el relato, pero sí he visto 1000 veces la película y es que me encanta, estoy segura de que a muchas de vosotras también. Y tenía mucha curiosidad de leerme el relato, pues por lo clásico que es y también por eso, por compararlo con la película. Obviamente es muy cortito, entonces pues no es la misma historia exactamente. Está inspirada la película en este relatillo, pero sí que hay como muchas escenas que tal cual están metidas. Me ha gustado ver la diferencia de personajes y cómo estaba inspirado en ciertos detalles, pero cómo el tronco de la historia cambia mucho para hacerlo obviamente más complejo en la película. Y bueno, pues como relato, ya digo, tampoco es nada del otro mundo, un relato típico de fantasmas de este estilo, pero creo que merece mucho la pena, así que si tenéis oportunidad os lo recomiendo. Yo esta edición la encontré en una reread, de hecho cuando la encontré varias, así que venía solito, pero sé que viene también en algunas recopilaciones que tienen bastante buena pinta, y si no me equivoco en una concretamente de Valdemar, que está bastante chula. Y también, como digo, lo tenéis en audiolibro que se hace muy ameno. Y bueno, pues esta ha sido mi primera lectura del día, además un libro que sale de los 50 pendientes del año, y según he terminado esta, que bueno, no ha sido solo el paseo, obviamente no he estado 2 horas de paseo, pero entre que he llegado, he desayunado, me he arreglado, he seguido yéndola, y como se ha acabado, claro, yo estaba haciendo cosas, entonces he querido coger otro que quisiera leerme, pero que también tuviera audiolibro, para poder empezar en audiolibro, aunque luego vaya a pasar al papel.
Y el siguiente que tenía es también un clásico y está también en audiolibro, es este, lo tengo en la edición preciosa de Alma, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Va a ser mi siguiente lectura, ya digo que ya la he empezado, no en esta edición, lo he empezado en el audiolibro, que la verdad en este caso no lo recomiendo mucho, al menos los que están en Storytel no me están encantando cómo están narrados, pero bueno, para empezar solo pues me ha valido. Llevo un par de capítulos o 3 capítulos, creo que corresponde aquí. Sí, 3 capítulos. Y ahora ya voy a dar el salto a leerlo en papel y os cuento cuando lo acabe. Siendo como son ya las 10 menos cuarto más o menos, a las 10:30 empiezo el directo en YouTube, porque hoy es martes y tenemos tiempos productivos, que es la última semana que voy a hacer tiempos productivos, y yo este día lo voy a dedicar pues a las 24 horas leyendo, así que voy a estar toda la mañana en directo leyendo. Voy a continuar con este, pero probablemente me vaya a terminar este durante el directo y empiece otro. Vale, pues son las 10:30, estoy ya lista para empezar el directo. Tengo por aquí la lectura con la que voy a estar en el directo y ahora que me doy cuenta voy a ir a traerme el montoncito de libros posibles porque me la voy a acabar seguro durante este ratito para tenerlos aquí y no tener que levantarme. Pues nada, vamos allá. Cuando terminemos vuelvo a pasar por aquí a contar todo lo que me ha dado tiempo a leer. Bueno, pues acabamos de terminar el directo, ha ido súper bien, la verdad. Hemos estado, como siempre, de 10:30 a ahora mismo son las 2. Y nada, pues han sido 3 ratitos largos de lectura y yo me he leído más o menos libro y medio. El segundo libro que ha caído es este. Ya lo tenía empezado un poquito, ya he dicho antes, con el audiolibro, pero nada, me había leído 2 capítulos, 3 capítulos. Y nada, el resto me lo he leído en la edición en papel, que es súper bonita, es tan bonita. Y me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho. Me alegro mucho de haberme vuelto a leer esta historia que... no sé si lo he contado ya, es que como lo he contado en el directo, en realidad es relectura porque yo este libro ya me lo había leído, pero era muy pequeña. Entonces yo creo que es de esos libros que no me había enterado, o sea, no lo había disfrutado como se debe porque era demasiado pequeña para el libro que estaba leyendo. Entonces tenía muchas ganas de volverlo a descubrir ya de adulta y todo un acierto. Ya digo, me ha gustado mucho, creo que la edición también ayuda muchísimo. Y es de esos libros que es que me da una pena tremenda como el conocer la historia. Este libro, el pensar en cómo sería leerlo sin conocer ya la historia, es que tiene que ser brutal. O sea, pensar en cómo se leería cuando fue escrito, esos primeros lectores. No sé, ojalá poderte borrar la memoria para poder disfrutar de esa historia como por primera vez o virgen, o porque este libro lo que pasa es que aunque no lo hayas leído, aunque lo leas por primera vez, pues obviamente todos sabemos ya de qué va, o sea, sabemos cuál es el meollo de esta historia. Y claro, así pierde mucho, pero es terrible, es una pena porque el pensar eso, el pensar cómo sería esta lectura sin saberlo y sin haber leído otras historias modernas, es que debía ser que te explotaba la cabeza. Y por supuesto que está escrito pues muy guay, muy bien. A mí me gusta mucho cómo escribe Stevenson y he leído más relatos y me gustaría mucho hacerme con una antología de estas de relatos suyos, que sé que hay alguna así bastante guay. Y bueno, pues después de terminar ya he empezado otro y al final he decidido empezar uno que no estaba entre mis 50 pendientes. Bueno, este estaba entre mis 50 pendientes, así que uno menos del reto. Y he empezado en digital La mujer de terracota de Duerme Vela, que como también es cortito, es así novela corta, relato, es ilustrado. Yo estoy en digital, pero está ilustrado igual y tal, y es precioso también, qué bonito es. Y he leído como a la mitad, tiene unas 100 páginas, pues he leído como 50. Me está pareciendo muy curioso, pero bueno, os lo comento más cuando termine. Ya digo que son las 2. Bueno, y ya que estoy, mira, durante el directo, es que lo he enseñado ya en el directo porque me ha llegado un libro, una colaboración. Es la primera colaboración que hago con esta editorial porque es una editorial nueva que me tiene buenísima pinta. Así que me apetecía mucho. Me ha llegado este libro, la editorial es Red Kiss Books y tiene pintaza, ¿verdad? Es una de sus últimas novedades. Se llama Estación Niebla, de Enrique Herce. No sé cómo se pronuncia, perdón. Nunca sé cómo se pronuncia nada, ya lo sabéis. Y tiene muy buena pinta. Es como ciencia ficción cyberpunk mezclada con novela negra.
tengo muchas ganas de descubrirlo, de leerlo. No, obviamente no es finito, así que no va a entrar en las lecturas de hoy, pero va a ser una de mis próximas lecturas, así que os contaré dentro de poco. Y además la edición me encanta, es súper cañera, súper chula y de mis preferidas, ya sabéis, tapa blanda, semi blanda, con solapita, súper cómoda, pero muy muy bonita. Que nada, eso, son las 2, así que yo ahora voy a comer, me había dejado la comida hecha y todo eso para perder el mínimo tiempo posible. Y después de comer voy a terminarme el de terracota y después ya lo tengo que pensar. Tengo que pensar a ver cómo de cansada estoy, cómo me hago la tarde, porque esta tarde quiero que al menos entre un audiolibro, pero me lo quiero dejar para cuando esté ya un poco saturada de leer en físico, pues ponerme el audiolibro, que tengo ahí unos cuantos que son cortitos también, que estaban entre mis pendientes, a ver cuál elijo. Y alguno más en papel. Problema de los que tengo en papel es que ya entramos en un terreno de más número de páginas. Entonces, no sé cuál elegir porque me daría rabia dejar algo a medias, la verdad. Me gustaría que todas las lecturas de hoy terminaran, pero no sé si va a ser posible. Así que nada, voy a comer, a terminarme terracota y a darle una pensada para ver qué hago esta tarde. Bueno, pues son las 4:10, las 4:10 de la tarde. He terminado ya La mujer de terracota. He terminado lo que me faltaba después de comer. Y os lo estaré dejando por aquí o algo porque ese lo he leído en digital, lo he leído en versión ebook en Storytel. La edición, no os lo he dicho antes, ¿verdad? Es que es preciosa, las ilustraciones son una pasada, son en blanco y negro y rojo y a mí es que me encanta cuando en este tipo de ilustraciones prima el color rojo, me vuelvo loca. El relato en sí es de estos relatos que se te hacen cortos, se me ha quedado un poco corto quizá, entonces como que mola mucho, es muy original, pero no se le puede terminar de sacar todo el jugo, a mi parecer, sin un poquito más de extensión. Aún así me ha gustado mucho la lectura, es una lectura que mezcla un poco tradición con ciencia ficción, está bastante guay y lo que desde luego es más valorable es la aproximación que haces a través del relato a toda esa cultura del infierno chino, que yo lo había oído de otros lectores de este relato, obviamente no tenía ni idea, no conocía nada de todas estas tradiciones y culturas, y pues es muy curioso y es una forma de aproximarte muy chula. El relato en sí, lo que digo, tiene ideas que también son muy interesantes, pero como que están muy un poquito desarrolladas, porque al final es un relato que son unas 100 páginas, pero 100 páginas además que realmente son menos porque son con ilustraciones y tal. Con lo cual, recomendado, pero es verdad que en este caso pasa esto que a veces pasa con los relatos, ¿no? O sea, que como relato está muy guay, pero como cosa, como historia que valoras en general, pues se queda como un poquito corta. Pero bueno, me estoy contenta, va bastante bien, llevo ya tres lecturas hechas. Y ahora pues estaba eligiendo qué coger a continuación, la verdad es que estaba dudando un poco porque de las más cortas que yo tenía seguro que iba a incluir ya me las he leído las 3 y ahora no sé muy bien qué hacer, si coger una más larga, si coger un cómic o qué. Hay una que todavía es más o menos corta y que tengo en físico que creo que va a ser la elegida, pero otro problema es que son las 4 de la tarde y para mí esta es la hora más conflictiva de todo el día. Tengo un sueño que me caigo, así que... Y lo que pasa es que no me fío de mí misma porque si me pongo a leer en físico creo que me voy a quedar dormida. Así que bueno, creo que voy a empezar la lectura en físico, que creo que sí que elegiría como siguiente, pero si veo que me empiezo a quedar dormida, pasaré a un audiolibro. E intentaré tener las dos abiertas y dependiendo de la hora, pues avanzaré con las dos. Pero bueno... Voy a empezar con esta en físico, que es la siguiente más cortita que tenía, que igual tiene 100 páginas o no llega, sí, 106 páginas, y que me apetecía mucho, es Dummy Face de Alfredo Álamo, como veis pues también es relato largo o novela corta. No tengo ni idea de qué va, no tengo ni idea, pero simplemente me fío 100% porque es la editorial Orcini Press y porque otro relato que leí de Alfredo Álamo me gustó muchísimo, así que tenía ganas de leer alguna otra cosita suya y esto es lo que tengo, es una edición limitada que sacó la editorial en físico, así que aquí está. Me voy a poner con ella y ya digo, si veo que me empiezo a quedar un poco traspuesta, pasaré a audiolibro. Hola de nuevo, son ya... Nunca miro el reloj antes de ponerme a grabar, todo mal. Son ya como las 8 de la tarde.
Me he terminado el librito este, como veis he tardado bastante. Me quedaba como la mitad, pero estoy fatal de la alergia, me ha dado un ataque horrible y me ha costado muchísimo leer, tanto concentrarme como ver, porque no paraban de llorarme los ojos y estornudar y de todo. Pero bueno, lo he terminado, que es lo importante, así que bien, era el de Danny Face y me ha encantado, me ha gustado muchísimo, la verdad. Yo tenía expectativas porque ya sabía que el autor podía escribir cosas que me gustaron mucho, pero no sabía exactamente qué expectativas porque no tenía ni idea de nada de la historia, o sea, no tenía ni idea de qué iba ni de nada, de nada, nada. Entonces me ha sorprendido muy gratamente y bueno, pues es una novela corta que mezcla ciencia ficción y policíaca y novela negra. Me ha gustado mucho cómo está hecho, es súper original, tiene un montón de crítica, hay mucha representación entre los personajes, me ha gustado muchísimo una de sus protagonistas, me gusta mucho cómo escribe el autor, o sea, todo bien, de verdad la he disfrutado un montón. Ya digo que es que esta editorial tiene joyitas y hay autores que no entiendo por qué no se conocen más. Y bueno, pues nada, pues eso que ha sido una gran lectura, la tenía ahí escondida entre mis pendientes y por esto de ser tan finita, al final nunca encontraba su hueco y me alegro mucho de haberlo hecho hoy. Obviamente es una lectura que voy a recomendar, de la que os hablaré más para poderla recomendar, pero el problema que tiene es que ahora mismo no está disponible, ¿vale? Esto que tengo yo es una edición limitada que sacó la editorial en físico. De hecho tengo aquí que es el 49 de 150 ejemplares que salieron y se vendieron todos, o sea que ahora mismo no se puede conseguir, pero yo creo que se podrá conseguir en algún momento porque dudo mucho que esta joya no se reedite, aunque sea en digital o de alguna forma, así que yo estaré muy pendiente para que en el momento en el que la reediten os la pueda recomendar enseguida y pueda deciros que vayáis a por ella, porque de verdad que creo que merece mucho la pena. Si os gusta pues cualquiera de los dos géneros, o la novela negra o la ciencia ficción, si os gusta junto, pues os va a encantar. Y si queréis probar algo distinto, aunque no seáis muy fan de cualquiera de ellos, pues creo que es muy buena opción también, porque tiene cosas que ya digo que están muy bien. Me ha gustado mucho el punto de vista, además es de esas novelas, igual que antes con algún relato he dicho lo opuesto, es de esos que aunque tiene poquitas páginas, dice mucho, cuenta mucho, hay escenas muy guays, o sea que está como muy aprovechado todo y me gusta muchísimo encontrar eso en novelas cortas y en relatos porque a veces es lo que se echa en falta, ¿no? Así que nada, muy buena lectura, aunque ha sido de las que más he tardado, pese a su poquita extensión, pero bueno, no pasa nada. Y ahora estoy embotadísima porque es que el ataque que he tenido ha sido heavy, de hecho, sigo un poquito todavía con él, por eso me cuesta hablar. Así que me voy a poner con un audiolibro porque creo que mi cabeza no puedo más con papel porque es que no veo bien y estoy todo el rato teniendo que soltar el libro y todo. Así que me voy a poner los casquitos que un audiolibro seguro que se da mejor. Voy a escucharme uno súper corto, voy a escucharme un relatito porque creo que es momento para aprovechar, como no sé cuánto más voy a sobrevivir del día. Y tenía uno pendiente que me vais a decir, ¿qué haces? Pero bueno, os explico. Tengo pendiente un relato que está en Storytel, que es la aventura de las 7 tarjetas navideñas, que es un relato protagonizado por Sherlock Holmes, pero que no es de Conan Doyle, es de Anthony Horowitz, que es un autor que yo tenía súper fichado, que al final no he leído nada de él, pero tengo fichados como todos sus libros, ¿vale? Y aparte de esto también tiene alguna otra novela que es como de Sherlock, que creo que se llama La Casa de la Seda, pero de nuevo esa está descatalogada. Bueno, este es un relatito de Sherlock Holmes escrito por este señor y yo tenía muchas ganas. Me diréis, ¿qué haces ahora leyéndote o escuchándote un relato navideño? Bueno, pues ya sé que no pega mucho, pero es que yo este año tenía intención de consumir algunas historias navideñas que tengo yo por ahí fichaditas antes de Navidad, para que cuando llegue Navidad os la pueda recomendar a vosotras. Así que bueno, pues este relato es súper cortito, ya digo, ese es relato, y me ha parecido un momento perfecto, porque además, bueno, pues como que me apetece. Me lo voy a escuchar y si me gusta, pues será una de esas recomendaciones que cuando llegue Navidad os haga. Y por supuesto, ahora también, si es que no os importa la época para consumir estas historias. Pero vamos, que la intención era esa.
Es un relato que dura 1 hora, yo creo más o menos a velocidad normal. Yo los audiolibros los escucho a más velocidad, así que creo que se queda como en media hora, con lo cual me lo voy a escuchar en un momentito. Después voy a ver cómo estoy de salud y depende de cómo esté de salud, pues veo qué hago. Bueno, pues 1 hora más tarde, son como las 9 de la noche. Me he terminado el audiolibro que os he dicho, de la historia esa de Sherlock Holmes, que es la de la aventura de las 7 tarjetas navideñas. Nada, ya digo, era cortita, está bastante guay, sí que va a ser una de esas cosas que yo recomendaré para Navidad. No es de Conan Doyle, pero me ha gustado bastante, tiene mucha esencia, me ha recordado muchísimo al relato navideño, que sí es de Conan Doyle, que es el de El Carbúnculo Azul. Así, muy de ese rollo, cortito y ese tipo de casos. Pero me ha gustado, tiene un par de detalles muy entrañables y muy para fans de Sherlock, así que pues muy guay. Creo que está en exclusiva para Storytel, o sea, es en audiolibro, pero creo que es una buena experiencia así, sobre todo para escuchar en Navidad, que tiene las vibes estas de las las historias narradas como antiguas por radio y esas cosas, pues igual. Y ahora pues la verdad es que dudaba mucho qué hacer, obviamente quedan todavía unas orillas, pero estoy un poco saturada. Aparte de que físicamente no estoy yo muy bien, pero estoy un poco saturada de demasiadas historias, o sea, de empezar historias nuevas. No me apetece empezar una historia nueva. Me da rabia porque me ha faltado una de las cosas que sí que quería incluir, que era un cómic. Pero es que he ido a cogerlo y me he dado cuenta de que no los iba a disfrutar cogiéndolos ahora porque no tengo la cabeza para eso. Y son 2 cómics los que tenía seleccionados que me apetecen mucho especialmente, así que no quiero malgastarlos en un momento en el que no estoy yo centrada. Y aquí no hemos venido a sufrir. Así que lo que he decidido es que el resto de horas que me quedan de lectura voy a seguir con una de las lecturas que ya tenía abiertas en lugar de abrir una nueva. Porque me da igual, o sea, aunque sea avanzar, porque obviamente no las voy a terminar, porque el problema de las que tenía abiertas es que son libros largos. Pero bueno, pues avanzaré todo lo que pueda y os cuento lo que me ha rendido, hasta qué capítulo he llegado o lo que sea, y ya está. Tenía 2 opciones entre las que tenía abiertas, pero yo creo que la elegida va a ser Estelar, porque es préstamo de la biblioteca y es el que primero me caduca, así que voy a seguir con Estelar a ver si consigo pegarle un buen tirón, porque la verdad es que es una lectura que, no por la lectura en sí, sino por la vida, cosas de la vida, como que se me ha ido atascando y he ido como a tirones, así que quiero ponerme ya del tirón con ella. Si no estoy en condiciones para contároslo esta noche, que no voy a estar, pues os lo contaré mañana por la mañana, nada más me levante, todo lo que he conseguido avanzar esta noche. Y ya está, ahí terminaríamos. Pues último clip de este vídeo, como podréis imaginar, es el día siguiente, es por la mañana. Anoche me quedé dormidísima leyendo Estelar, así que pues nada, despedimos aquí, voy a hacer un repasito. A ver, de Estelar avancé súper poco, sinceramente, o sea, va a ser una lectura que siga abierta totalmente, porque estaba muy cansada. Es que yo lo de trasnochar y no dormir y eso lo llevo mal. Y encima, tal como estaba, que la verdad es que pues no elegí el mejor día, la verdad, porque por el tema de la alergia sobre todo, que además de estar fatal, pues me está haciendo dormir muy mal. Así que nada, pero teniendo en cuenta eso, estoy súper contenta de este primer 24 horas leyendo, primer día entero leyendo. Espero que la próxima vez que lo haga elija un poquito mejor el día para que yo esté más en forma. Pero bueno, aún así, lo que digo, súper contenta. Así que como de Estelar no tengo tampoco mucho que decir, porque ya digo que nada, leí unos cuantos capítulos y ya, voy a hacer un repasito a lo que he leído durante este día muy rápido para compartir la satisfacción. Pues empecé con La leyenda de Sleepy Hollow. Como os dije, lo tengo en físico, pero al final lo escuché en audiolibro, fue muy buena experiencia. Me encantó empezar el día con este relato. Después empecé en audiolibro también el extraño caso. Siempre se me olvida decir el extraño caso y digo solo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que quería hacer una relectura porque es un clásico que leí hace muchísimos años. El audiolibro no me encantó, así que luego pasé a la lectura en físico, que tengo esta edición maravillosa. Me gustó muchísimo, todo un acierto, y va a ser un clásico de esos de cabecera para mí a partir de ahora.
Después leí una novela corta que tenía pendiente en digital de la editorial Duerme Vela, leí La mujer de terracota. Me gustó mucho también, fue muy buena experiencia, la edición de nuevo es maravillosa porque es ilustrada, aunque es verdad que es un relato, novela corta que se me quedó un poco corta quizá. Después pasé, eso lo hice durante el directo de la mañana. Después, por la tarde, pasé a este librito de aquí, que es Dummy Face, de Alfredo Adamo. Me ha gustado mucho. La verdad es que este día he tenido muy buenas lecturas, pero esta probablemente ha sido la más sorprendente y la que más me ha gustado encontrar, porque, a ver, esta ha sido muy buena lectura, pero realmente no me sorprendió porque ya sabía que era buena lectura, ¿sabéis? Pero esta es de esos libritos escondidos que es una joya. Que como dije, pues de momento no está disponible, pero en el momento en el que esté disponible yo voy a estar ahí para poderoslo decir y recordar. Y después, como estaba ya con la cabeza muerta, escuché en audio el libro un relato navideño de Sherlock Holmes, escrito por Anthony Horowitz, que era la aventura de las 7 tarjetas navideñas, que será una recomendación que os haga en Navidad. Y como ya sabéis, porque lo acabo de decir, terminé el día avanzando en mi lectura larga, que es Estelar, de Brandon Sanderson. Comparado con 24 horas que yo veo por ahí, esto pues la verdad es que parece que se queda corto porque yo no sé cómo lo hace la gente, pero teniendo en cuenta lo que yo pensaba que iba a poder leer, mi ritmo de lectura que considero que es bajo y lo que yo suelo leer en un día, estoy súper contenta de haber tenido estas historias conmigo hoy, de haber avanzado, de haber sacado alguno de los pendientes que tenía estos 3. Eran 3 libros que tenía en mi reto de 50 pendientes del año, así que estoy súper contenta. Y los otros también han sido muy buenas lecturas porque me apetecía hacerlas, porque eran cortitas y al final las cortitas nunca sé dónde meter y además porque va a ser recomendaciones que haga en algún momento aquí en el canal. Así que el cómputo es que ha sido muy buena experiencia. Espero que os hayáis pasado bien acompañándome durante este día y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!